Aquí estamos y trajo un tema muy interesante, el tecnoestrés. Pero contame, Andrea, y presentanos al invitado. Buen día, ¿cómo les va? Y sí, para hablar de tecnoestrés, ¿qué es esto? ¿Qué es lo que nos pasa cuando estamos rodeados de tantos aparatitos tecnológicos? Hemos invitado a Juan Manuel Bulacio, que es presidente de la Fundación de Ciencias Cognitivas Aplicadas, para que justamente nos cuente qué es el tecnoestrés. Buen día, Juan Manuel. ¿Qué tal? Bien. Bueno, el tecnoestrés es básicamente una nueva forma de estrés, ¿no? El estrés siempre tiene que ver con la adaptación para poder vivir. O sea, el estrés es algo normal, tiene que ver con un mecanismo adaptativo de los seres vivos. Pero cuando es excesivo empieza a ser complicado, empieza a ser perjudicial para el hombre, trae distintas complicaciones, problemas de salud, psíquicos, vinculares. Bueno, el tecnoestrés es un modo específico de estrés que se produce por el uso justamente de la tecnología, o tal vez el no suficiente buen uso de la tecnología, ¿no? El uso excesivo, el uso sin límites, el uso cuando deberíamos estar en interacción con el otro. ¿Cuándo es cuando se detecta una situación de tecnoestrés? Claro, porque la tecnología, digamos, debiera estar, por supuesto, y ese es el sentido, al servicio del hombre y de esa adaptación. Ahora, cuando no se produce, cuando no está bien utilizado, y esto con la tecnología, particularmente con la tecnología de la comunicación, el problema es que hay una aceleración, y la aceleración tecnológica hace que no haya suficiente tiempo de adaptación. Entonces la persona es como que no aprende, o no termina de aprender, o termina de aprender y aparece algo nuevo, y a la vez cada vez es más rápido, cada vez es más conectividad, cada vez se esperan respuestas más inmediatas, cada vez se dan respuestas y comunicaciones múltiples. Y bueno, ni el cerebro está preparado para eso, ni psicológicamente estamos preparados tampoco para manejar tanta información, digamos. Si bien es un estímulo y en ese sentido es muy positivo, podríamos decir, por otro lado es como que nos excede. Doctor, y ahí es donde aparece el estrés. Deme unos tips de quién tiene tecnoestrés, por ejemplo. ¿Cómo puede identificar el tecnoestrés? Bueno, por ejemplo, la persona que no puede despegarse de los chequeos permanentes, digamos, hablemos de las situaciones más comunes, del usuario común, ¿no? Porque después están empresas, claro, un montón de situaciones también, ¿no? Me empiezo a sentir reflejado. En el usuario común es el que no puede chequear, no puede dejar de chequear. Es como que casi fuera un reflejo, como un acto compulsivo. El correo electrónico. El correo electrónico, el Facebook, el mensaje de WhatsApp, grupos, cada vez más grupos, digamos, ¿no? Entonces está el que no puede chequear, el que no puede perderse información, el que siente que si no está conectado deja de ser, sí, el que siente que no tiene también suficiente apoyo o repercusión. También pasa esto, ¿no? Que la identidad personal a veces pareciera más en adolescentes, pero también en adultos, como reforzarse por la repercusión de sus entradas, podríamos decir, ¿no? Es decir, que aquellas personas que naturalmente tal vez sean muy ansiosas o no sé qué otras características de personalidad, con el uso de dispositivos se exacerba todo. Claro, el ansioso es carne de cañón seguro, porque no puede esperar, entonces ni puede esperar respuestas cuando él manda, sí, ni puede dejar de dar una respuesta inmediata. Claro. Tal vez esas sean las cosas que hay que acomodar, el código con el cual nos manejamos. ¿Puedo escudarme en el trabajo o tampoco? Claro. Digamos, en el trabajo... Estoy tratando de zafar un poco de este severo diagnóstico de tecnoestrés. No, en el trabajo es obviamente necesario, pero siempre la clave es, ¿me está sirviendo para mi trabajo? Está bien. O ya me está excediendo y ya, digamos, yo estoy más al servicio, entre comillas, de la tecnología que la tecnología al servicio mío. Hay que verlo en cada situación, pero digamos que esa distinción es absolutamente fundamental, ¿no? Y esta situación de tecnoestrés se da más en los jóvenes, en los chicos que ya nacieron y estaba toda esta disponibilidad de dispositivos electrónicos en sus manos, claro, ¿o qué es lo que ocurre con los adultos? ¿Los adultos también caen? Sí, se dan de diferente manera. En general el adulto, y sobre todo el adulto ya más grande, le cuesta un poco más adaptarse a la tecnología. Y eso puede ser generador de estrés, porque si no se adapta es como que queda fuera. Se pierde contacto a veces con su familia,
los contactos se empiezan a dar cada vez más a través de la tecnología, siente que no puede aprender, que maneja lo básico, se confunde de canales, o sea, por ejemplo, manda un tweet o pone en el muro algo que por ahí es un mensaje privado, o sea, distintas situaciones que por ahí los más jóvenes no les pasa, o el adulto que está más en contacto permanente. O sea, hay una forma que tiene que ver con esto, con el pertenecer del adulto. En el joven es distinto, porque en ese sentido le es muy natural. Sin embargo, los jóvenes, podríamos decir, es como una generalidad, pero no sé, mi hijo más chico lo ve como veterano a mi hijo más grande y le explica cómo usar ciertas cosas, o sea, y a su vez él, que tiene 15 años, seguramente es grande para otro chico que ya directamente, en fin, es como que se da de manera diferente según las edades. Además, a los chicos en general les pasa esto del sentido de pertenencia, de la aprobación que reciben de los demás, eso les puede generar estrés. A la vez los saca de otros terrenos concretos, es como que el mundo virtual... De ir a jugar a la pelota, de ir a juntarse con amigos y demás. Exactamente. Cuando esto ya es una cuestión más personal para vos, en un restaurante, ¿te vuelve loco eso, por ejemplo? Eso me parece también muy complicado, claro. El mundo... Pero a vos te pone, a vos que ya tenés identificado esto, que sí, vos te decís, sí, por Dios. me molesta. Sí. Y ves que a mí me llama la atención, me molesta. pero me causa gracia, por lo general me junto con periodistas también. Hay veces somos 10 y estamos los 10 minutos de teléfono y no hablamos de ninguno. Claro. Sí. Claro, es como que el mundo virtual, que ya en parte pertenece al mundo real, pero a veces es como que uno está más en otro lugar que en el lugar en el que está. Y no solo en un lugar, en múltiples lugares, en un espacio que por un lado nos resulta difícil comprender, pero si nos saca de nuestra realidad presente, de alguna manera pierde un poco el sentido, porque en vez de apoyarnos para ese momento real, nos saca del momento real, ¿no? Entonces, en fin, son cosas que hay que aprender a manejar, pero ahí está donde digo que la velocidad hace que uno no termine de entenderlo, de procesarlo, de adaptarse, ¿no? ¿En qué momento el tecnoestrés se termina convirtiendo en adicción? Claro, ese es el otro problema. Cuando vos me preguntabas cuándo, digamos, la persona ansiosa, el ansioso seguramente es proclive. La personalidad que tiene ciertos rasgos obsesivos también, porque el chequeo pasa a ser, por ejemplo, algo compulsivo. Pero también están las personalidades adictivas. Que en ese sentido es como que pueden pasarse horas por completo. En fin, en general se piensa en las adicciones como digamos, situaciones que ocurren cuando la persona pierde la libertad frente a lo que corresponde, digamos, al alcohol, al cigarrillo, lo que sea. Si el usuario de la tecnología pierde libertad frente a la tecnología, empieza un camino de adicción, ¿no? No le pedimos la matrícula, que le pido que la digamos no por nada, pero la tenemos que poner por una cuestión de ley. Sí, 76649, matrícula nacional 76649. Y le hago la última. Esto va, para mí, creciendo. Es difícil que se apague. Va creciendo y va a crecer probablemente cada vez más. De hecho, el tecnoestrés no está identificado como una patología según las clasificaciones, pero está en la consulta, se mezcla con todas esas otras patologías y a la vez todos en cierta medida sabemos de lo que hablamos porque de alguna manera es como que lo experimentamos en algún grado, ¿no? La difusión de esto altera, por supuesto, el sueño, contracturas musculares, pero es una cantidad de síntomas físicos, psíquicos, irritación, tendencia al conflicto, por todos lados. Entonces, esto va en aumento. Por eso, a mí me parece que en ese sentido, desde el ámbito público en general, de los ámbitos de la educación, desde los lugares médicos, psicológicos, no está dada todavía una respuesta, no está suficientemente pensado. Por eso me parece tan importante empezar como a poner este tema un poco más sobre la mesa, ¿no? Doctor Bulacio, gracias. Muy amable. Gracias, Andrea. Nada. Buen collar trajiste. Sí, ¿viste el gato? No hablamos nada de ese collar. Está buenísimo, el gatito de hoy. Que no es una casualidad, sino que está todo pensado. Nos vamos con Nuria ya.